Estimados hermanos y amigos, paz a cada uno de ustedes. Una vez más, la gracia del Señor nos permite el llegar a cada uno de ustedes hasta la intimidad de su hogar o hasta su móvil, su computadora, donde quiera que usted se encuentre. Es una bendición el poder llegar a ustedes. Damos gracias al Señor por ello. Y en esta oportunidad pues vamos a tener lo que es un conversatorio. Ahora no vamos a tener un tema evangelístico ni un tema bíblico o doctrinal, sino vamos a tener un conversatorio. Para este día hemos invitado a nuestro hermano ministro Jesús Amílcar Salmerón, quien es el presidente de gobierno ejecutivo acá en El Salvador. Como también vamos a tener algunos cánticos en labios de nuestra hermana Sonia Migdalia de Salmerón. Ella es la esposa de nuestro hermano ministro Jesús Amílcar. Así que vamos a bendecir a nuestro Dios a través de la alabanza y también vamos a aprender acerca de nuestra iglesia. El lema de este conversatorio es conociendo nuestra iglesia. Pero antes vamos a poner en las manos de nuestro Dios este hermoso momento para que este momento pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Oremos a nuestro Dios. Bendito y amoroso Padre Celestial, en este momento, Señor, acudimos a tu presencia para agradecerte por tus bondades, para agradecerte, Señor, por la oportunidad que nos regalas una vez más de llegar, Señor, a muchos países a través de este video, a través, Señor, de este canal de YouTube, para poder ser de bendición, Señor, para todos aquellos que puedan vernos a través de este canal. Te pedimos, Señor, en este momento que tu bendición, que tu presencia nos acompañe, que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste para poder dirigir, Señor, este tiempo de alabanzas que vamos a tener a través de tu hija, como también el momento, Señor, del conversatorio donde vamos a hablar, Señor, de algo muy importante como es de conocer acerca de nuestra iglesia, la iglesia de Dios. Te pedimos, Señor, bendiciones para todos aquellos que nos van a ver a través de este video. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, vamos a recibir en este momento a nuestra hermana, quien va a tener los cánticos. Desde ya pedirles, ¿verdad?, que puedan compartir este video, ya que es de mucha importancia para todos aquellos que puedan conocer acerca de la palabra de Dios. Paz, hermanos, vamos a cantar para gloria y honra de nuestro Dios. Algo está cayendo aquí, está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está
está cayendo aquí, que es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, que es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Hazme como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me buscas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu queja. Quiero tu confianza en la adversidad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Hazme como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me buscas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar.
una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Muy bien, estamos acá, hermanos y amigos que nos ven a través de esta página, a través de este canal de YouTube. Estamos ahora con nuestro hermano ministro Jesús Amílcar Salmerón, quien es el presidente de Gobierno Ejecutivo acá en El Salvador. Paz, hermanos. Tenemos el gusto de estar acá con mi hermano y pues tenemos este conversatorio, el cual le hemos puesto como lema conociendo nuestra iglesia, ya que es de mucha importancia el conocer a la iglesia que asistimos, cuál es su origen, cuáles son sus fundamentos, y pues así estamos siempre seguros del camino en el cual nos conducimos, ya que es importante, ¿verdad?, para la vida eterna. Vamos a hacer algunas preguntas, las cuales va a responder mi hermano Amílcar, ¿verdad? Esperamos que pueda ser de bendición para ustedes este momento y que lo que hoy vamos a conocer, pues le ayude mucho a cada uno de ustedes. Vamos a hacer las preguntas correspondientes. La primera pregunta que tenemos acá para nuestro hermano es, hermanos, acerca de, pues se conoce, ¿verdad?, de que se escucha una frase, tal vez usted ya la ha escuchado, dice que en los últimos tiempos han surgido el nacimiento de muchas iglesias. Entonces, debido a eso vamos a hacer esta pregunta: ¿cómo nace la iglesia de Dios? Bueno, primero agradecer a nuestro Dios por la oportunidad que nos da, hermano, de estar en esta plática, en este conversatorio, que sin duda alguna será de mucha bendición para nuestros hermanos y amigos que tengan la bendición de vernos a través de este canal de YouTube que ustedes están administrando. Es importante darnos cuenta a dónde nosotros estamos y cómo estamos. Amén. Y la pregunta es bien fundamental para asegurarnos de esa organización a la cual nosotros pertenecemos. ¿Cómo nace la iglesia de Dios? Eso es bueno saber algunos aspectos, y aquí en este tema tiene mucho que ver la historia de la iglesia, tanto escrita por los escritores, ¿verdad?, que han hablado acerca de esta organización, como bíblicamente. Y la iglesia nace en medio de un contexto de crisis política y religiosa que el mundo estaba viviendo. Recordemos que cuando Jesucristo viene a nacer a la tierra, Él viene bajo un sistema de cautiverio que Israel tenía bajo la esclavitud romana. Y Jesucristo nace en ese ambiente, y es allí donde se ve el propósito, el plan de nuestro Dios por dar el nacimiento de un pueblo. Y fíjese usted, como le decía, nace en medio de un contexto bien difícil, tanto político como religioso, porque si bien es cierto, Israel, que es el pueblo de Dios, tenía sus costumbres, su forma de hacer el culto. Ellos tenían eso, y de alguna manera era una forma que Dios había ordenado para que Israel se
se mantuviera cerca de nuestro Dios. Mas, sin embargo, todo aquello que ellos hacían, al final no estaba llenando las necesidades del pueblo. Y digo esto, no llenaba las necesidades porque el sistema que había era un sistema de ofrecer y presentar sacrificios a Dios. Algo que no estaba llenando aquella necesidad que ellos tenían. Y no porque no fuera bueno, no fuera suficiente, sino porque ellos lo habían tomado como una rutina, como un costumbrismo, y al final eso desagradó a nuestro Dios. Y es ahí donde empieza ese proyecto, el nacimiento de la iglesia. Y primeramente este proyecto fue para Israel, para el pueblo de Israel, quien estaba en aquella situación de sacrificio, ¿verdad? Y luego pasa a los gentiles. Por ello dice San Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque nada más la iglesia judía o la iglesia israelita, los que se convirtieron, nada más fueron 144,000 quienes sí recibieron el evangelio de Jesús. Luego se terminó el tiempo para ellos, que fue muy corto, y ya luego pasa a nosotros los gentiles. Y de esa forma es como nace la iglesia, en medio de una crisis política y religiosa, pero que al final todo era un plan perfecto de nuestro Dios. Así es, hermano. Con lo que usted me acaba de mencionar acerca de Israel, ¿verdad? Pues el pacto era antiguamente solamente con Israel. Perfecto. Y usted mencionaba de que de este pueblo, el cual estaba en cautiverio en ese tiempo, ¿verdad? Por el imperio romano, ¿verdad? Prácticamente ellos eran los que gobernaban, ¿verdad? Y en ese periodo, ¿verdad?, de predicación de Jesucristo, como tanto de los apóstoles, fue el número de los 144,000 que creyeron. Precisamente, hermano, la iglesia se inicia con 12 varones que Dios o nuestro Señor Jesucristo llamó, que estos eran judíos. Ahí se inicia lo que fue la iglesia israelita, la iglesia judía, que, como lo dice el libro de Apocalipsis, fueron 144,000 que se conocen como las primicias de nuestro Dios. Si es que así se inicia la iglesia, con 12 hombres que Dios llamó para que le siguieran, los que bíblicamente se conocen, los 12 apóstoles. Y luego sucesivamente vemos que la iglesia fue creciendo al grado que pues se habla de 144,000 solo judíos, y luego ya la iglesia gentil, ¿verdad? Que esa ha ido creciendo de manera paulatina. Ahí es ya cuando Jesús da la orden, ¿verdad?, de que este evangelio pase también a los gentiles, que sea predicado. Y es más, pues encontramos que Dios mismo o nuestro Señor Jesucristo aparta para esa misión a otro apóstol, ¿verdad?, que lo conocemos como el apóstol Pablo, ¿verdad? Correcto. El apóstol de los gentiles. De los gentiles. Perfecto. Y bueno, hablando de esto, pues es importante conocer, ¿verdad?, cómo nace, pero siempre conocemos, ¿verdad? Pues yo a veces veo algunas historias, ¿verdad?, de diferentes iglesias, ¿verdad? Y a veces aparece el nombre del fundador, ¿verdad? ¿Cómo nace? ¿En qué país nace?
hay algunas iglesias que aparece ahí, ¿verdad? Nació, por decir algo, en Estados Unidos y el fundador aparece X nombre, ¿verdad? Según lo que usted me menciona, la iglesia de Dios entonces nace en Israel o en Jerusalén, ¿verdad? Sí, precisamente en Israel, ¿verdad? Que es Jerusalén la capital. Sí, y el fundador, para ponerle como aparece, ¿verdad? Como yo menciono, el nombre de ese fundador. Sí, como usted lo mencionaba, es bien preocupante cómo ahora el mundo se ha llenado de organizaciones cristianas. Nuestro propósito no es hacer señalamientos, ¿verdad?, a X o Y grupo, sino únicamente dar a conocer la iglesia de Dios a la cual nosotros pertenecemos, de dónde viene, cómo se originó. Ese es el propósito nuestro. Y según la historia, en el año 1520 hacia acá, se conoce, a partir de ese tiempo se conoce como el despertar religioso. ¿Qué es el despertar religioso? Es el momento cuando la humanidad o la sociedad sale como de un adormecimiento espiritual que había tenido y surge un avivamiento de hablar del Evangelio. Y es ahí donde, si bien es cierto, esa es una puerta que se abre para predicar el Evangelio, pero también es una razón preocupante. ¿Y por qué digo preocupante? Porque se aprovechó o se aprovecharon, ¿verdad?, los fanáticos, los que han querido hacer historia en formar su propio grupo. Y para el caso le menciono uno, Martín Lutero. Martín Lutero es quien fundó en el año 1524 la iglesia hoy, que es un movimiento muy grande, que es la iglesia luterana. Y así sucesivamente, como usted ya lo mencionó, que muchos que han organizado sus grupos cristianos, ha quedado ahí ese nombre y ha quedado para la historia, y cada quien ha puesto un nombre, ha buscado un nombre, cómo identificarse, cómo identificar su grupo religioso. Nosotros como iglesia tenemos un fundador, y un fundador que no es alguien humano, alguien terrenal. Ese fundador es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vino enviado por el Padre con un propósito, y el propósito fue ese: traer la gracia, traer el Evangelio, traer las buenas nuevas de salvación a la humanidad, lo que se conoce como el medio de salvación. Por lo que fue nuestro Señor Jesucristo, y eso pues lo podemos mencionar, ¿verdad?, según la palabra de Dios en Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando el mismo Maestro, que es el Señor Jesucristo, tiene una plática con sus discípulos. Pero para ser puntual en la parte que señalo, es cuando el Maestro dice: mas yo te digo, tú eres Pedro, le dice a un apóstol seguidor de él, sí. Y sobre esta piedra, le dice, edificaré mi iglesia. Esa piedra es Cristo. Bíblicamente lo podemos comprobar, que esa piedra es Cristo. Entonces, el fundador de la iglesia es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bíblicamente. Y esto surge allá por el año 30 de la era
cristiana, de la era de ahora, que ahora se cuenta el tiempo para adelante. En el tiempo antiguo era de forma retrospectiva. Entonces, bíblicamente lo podemos comprobar por muchos versículos de la Biblia que el fundador de la Iglesia de Dios es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bueno, ¿verdad? Conocer eso porque es importante. Me parece algo curioso ahí, no sé si esté equivocado, pero quizás sea en ese versículo que usted acaba de mencionar de Mateo 16, donde por primera vez, bueno, al menos yo encuentro la palabra iglesia, porque dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿verdad? Y hace una promesa a eso, ¿verdad? Sí, precisamente eso es lo hermoso, ¿verdad? De la palabra de Dios, y dejar que sea ella misma quien dé la respuesta a cada una de las inquietudes que el ser humano podamos tener. Y dice, la promesa es, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa? Que la Iglesia de Dios, a partir del año 30, cuando el maestro fundó esta organización religiosa, han habido intereses del enemigo, de Satanás, de exterminar a la iglesia, como decimos nosotros, de acabar con este pueblo. Mas sin embargo, como hay una promesa, y las promesas de Dios son fieles, la palabra de Dios no se cambia, no se muda, y lo que Él dijo, eso permanece, es fiel. Por ello, son promesas fieles, hermano. Amén, hermano. Qué bueno, ¿verdad? Es tener ese fundamento, ¿verdad? En Jesucristo, porque es así como podemos ser propias esas promesas, ¿verdad? De cuántas cosas pueden pasar, pero que basados, ¿verdad?, en esas promesas, como ya usted dice, Dios siempre ha sido fiel, ¿verdad? Amén, hermano. Y parte de, bueno, en lo que fue la comisión, que es la siguiente pregunta, pero en la comisión que le dio a los discípulos también les hace otra promesa importante, ¿verdad? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Sí, prácticamente, como lo mencionaba, la palabra de Dios está plagada de promesas, y entre ellas todas son fieles, todas son verdaderas, y esa es la diferencia entre una cosa con la otra. Y acá nosotros podemos sentirnos seguros que tenemos ese respaldo, esa promesa de nuestro Dios. Qué bueno, de verdad, es conocer todo eso. Cada vez que nosotros podemos ver estos versículos, como que nos llenan más de confianza, ¿verdad? Nos llenan más, nos dan impulso, ¿verdad? Para poder continuar, ¿verdad? Porque muchas veces quizás cuando llegan algunas dificultades, si no pensamos en estas promesas, a veces la fe puede decaer, ¿verdad? Sí, hay un peligro, ¿verdad? Hay un peligro cuando se desconoce o se descuida esa parte que debemos de mantener, que es la seguridad, que es la confianza a Dios. Puede haber un peligro en la vida cristiana. Así es. Bueno, estimados hermanos, es así como estamos conociendo, ¿verdad?, acerca de la iglesia, cómo es su nacimiento, ¿verdad?, quién es el fundador, y qué bueno también analizar esas promesas que están ahí para cada uno de todos aquellos que creemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hablemos un poco también de la visión y misión, ¿verdad?, que tiene la iglesia.
Precisamente todo Dios lo dejó muy, muy diseñado. Sí. Dios no dejó nada para que el hombre pudiese inventar en el camino, como decimos. Ya Dios todo lo dejó bien organizado, bien diseñado. También al nacer la iglesia, al fundar la iglesia, también Dios a su pueblo o a sus discípulos les dio una orden, una misión, o sea, un trabajo que hacer. Así es. ¿Verdad? Y ese trabajo, si así lo queremos mencionar, ese trabajo es de predicar el Evangelio, es de hablar de Jesucristo, es hablar de ese medio de salvación que la humanidad tenemos. Y por ello en el libro de Marcos nos damos cuenta en el capítulo 16 y en el versículo 15 que les dice, ¿verdad?, que había que predicar por todo el mundo. Es una orden, es un mandamiento, y a eso nos ha llamado el Señor. Y el que ustedes, hermanos, estén haciendo estos programas es parte de esa misión. Parte de esa misión. Y felicito, ¿verdad?, este trabajo, porque es una forma de poder bendecir a la gente para que se den cuenta que hay un medio de salvación y que hoy hay un pueblo, hay una iglesia que está predicando el Evangelio. Y por ello también en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, cuando ya el maestro había resucitado y él, ¿verdad?, siempre con el interés de que el Evangelio no terminara hasta ahí o que no fuera a sufrir un estancamiento, les da una orden a sus discípulos y les dice, miren, ustedes van a recibir la virtud del Espíritu Santo. Y cuando ustedes reciban esa virtud, cuando ustedes reciban ese poder, me van a ser testigos, ya no solamente en Jerusalén, como hablábamos al principio, ¿verdad? Sí, sí. Que ahí nace la iglesia. Ahí nace. Ya no solamente en Jerusalén, les dice, sino en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último. Y por esta razón hoy tenemos la bendición nosotros, acá en El Salvador, de tener el Evangelio de Jesús. Imagínense, gran distancia de Israel acá, pero como la promesa es fiel, Él dijo, en todos los lugares de la tierra. Así es que ahí podemos dar fe o testimonio de las promesas que son fieles. De que esas promesas se están cumpliendo. Imagínense, ahorita estamos desde acá del que se conoce como el pulgarcito de América, ¿verdad? El Salvador es uno de los países más pequeños, ¿verdad? Pero gracias a esa misericordia de Dios que ahora tenemos esa palabra, ese evangelio, esa buena noticia acá en El Salvador. Y bueno, el propósito de estar hablando, hermano ministro y pastor, acerca de esto es porque, pues, a veces, ¿verdad?, nos ha tocado, pues, hablarle a algunas personas acerca de la iglesia de Dios, ¿verdad? Cuando llegamos y le decimos, le venimos a visitar de parte de la iglesia de Dios, o le invitamos a la iglesia de Dios, algunas personas dicen, bueno, y esta iglesia es nueva, ¿verdad? O hace cuánto nació, hace cuánto pues existe esta iglesia, porque pues hay algunas iglesias pues que por sus nombres, ¿verdad?, o por su cantidad de miembros son más reconocidas, ¿verdad? Claro. Entonces por esa razón estamos en esto, porque para darnos cuenta de que pues la iglesia de Dios no es una iglesia que nació hace poco, ni que pues quizás sea pequeña, ¿verdad? Pues la siguiente pregunta está, hermano, según, bueno, hasta donde usted pueda mencionarnos. Yo sé que el planeta Tierra, ¿verdad?, el mundo, por decirlo así, en global es grande, son muchos países, pero algunos países de los que usted tenga conocimiento de dónde está establecida la iglesia de Dios. Fíjese, hermano, que esta pregunta es bien importante en el sentido de demostrar que somos una iglesia grande,
Somos una iglesia que está en todo el mundo. Fíjese que para hacer un pequeño comentario, como Iglesia de Dios, como organización religiosa, Iglesia de Dios, nosotros tenemos en 63 países. 63 países. 63 países en diferentes partes, o sea, estamos en todos los continentes. Fíjese que quiero mencionar cómo está organizada la Iglesia de Dios. Nosotros tenemos lo que se conoce como el CMI. Es una sigla que significa Congreso Ministerial Internacional, en donde este organismo reúne o mantiene en su registro todos los países a donde hay Iglesia de Dios. Y usted me preguntaba, ¿verdad? Y me decía en algún país que mencionara. Fíjese que para mencionar algo, en el continente africano es como el continente más pobre económicamente, pero como así son las cosas, donde hay más pobreza económica, también hay más necesidad de Dios. Hay necesidad de Dios. Y eso es lo que se puede ver en estos lugares, y ahí la Iglesia de Dios está en países como Mozambique, Nigeria, Sierra Leona, nombres conocidos. Tal vez se acuerdan que en este lugar de Sierra Leona estuvo una pandemia hace algunos años, sí, sí. O epidemia. Lo cierto es que una enfermedad bastante fuerte. Pues ahí está la Iglesia de Dios. En Europa, Italia, España, Portugal, bueno, tenemos en Europa, de igual en Sudamérica, Argentina, Chile, Perú, tenemos en todos los países, y así le puedo mencionar muchos. Y acá en Centroamérica, pues todo Centroamérica. Gracias a Dios, Dios ha bendecido a Centroamérica con este evangelio y se goza de tener esa enorme bendición. Y es que somos una iglesia grande, hermano. Qué bueno, hermano, es saber, ¿verdad? Que pues ahí podemos comprobar que se está cumpliendo la palabra del Señor, ¿verdad? Que la cual mencionábamos anteriormente, del cual decía: me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, ¿verdad? Y Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces podemos comprobar que pues pienso, ¿verdad?, que como la iglesia sigue trabajando en esa misión, ¿verdad?, pues ahora gracias a Dios que por medio de la tecnología también podemos llegar quizás más luego a otros países, ¿verdad? Imagínense desde dónde estamos ahora, y posiblemente este video lo puedan ver en un país muy lejano, ¿verdad? Y puedan conocer quizás de que ahí en su país, ahí está la iglesia de Dios. Entonces es bueno conocer, hermano, esto y dar gracias a Dios, ¿verdad? Porque muchos países, muchas personas son alcanzadas por esa gracia divina, ¿verdad? Y están siendo parte de esa salvación. Correcto. ¿Verdad? Tenía una pregunta. Bueno, esperamos también a nuestros hermanos que nos ven en este video, pues pueden enviar algunas preguntas a este canal, ¿verdad? Y si no podemos hacerlo en este programa, pues en otra ocasión pudiésemos estar respondiendo a algunas preguntas que puedan existir. Pues el propósito de como iglesia es pues enseñar, ¿verdad? Es demostrar a través de la palabra de Dios y lo que es el evangelio, ¿verdad? Y cómo está trabajando la iglesia. También quería hacerle una pregunta, hermano. El nombre de la iglesia, Iglesia de Dios. Sí. Realmente, hermano, en nuestra
En nuestro conversatorio hemos venido hablando, ¿verdad? Hemos venido señalando esa palabra, ya que es una palabra en la cual, hermano Carlos, se dice Iglesia de Dios en honor, ¿verdad? A su fundador, a su fundador, que es nuestro Dios, porque prácticamente el amo y señor de esta organización no es nadie acá de la tierra, ¿verdad? Sino es nuestro Dios. Y fíjese usted que este nombre no surgió así, ¿verdad? Por una casualidad, porque de repente otros nombres pueden ser que alguien, ¿verdad? De manera solito o ayudado de alguien, se pusieron a ver qué nombre le podían poner a cualquier organización, sí. No meramente religioso, sino a cualquier organización. Es como cuando nacen nuestros hijos, ¿verdad? Que pensamos ponerle un nombre, pero ese nombre prácticamente, por lo general, quienes tienen la autoridad de poner el nombre al recién nacido o al hijo, ya sea varón o hembra, pues son los padres. Son sus propios y le ponen padres. Un nombre, y por ese nombre está registrado. Así es. ¿Verdad? Está registrado. Entonces, todas las organizaciones tienen como alguien que creó ese nombre y de esa forma se registró, porque hay que registrarlo. También hay que conocer que como organización debe de estar ese nombre registrado. Ahora bien, ¿por qué ese nombre? Dice Isaías capítulo 43, versículo 7, a todos los llamados de mi nombre, dice. O sea, por ello le decía, no fue una casualidad, no fue algo que así de repente, ¿verdad? No, todo esto, hermano, fue un plan bien diseñado por nuestro Dios para identificar a su pueblo, para darlo a conocer por qué iba a tener ese nombre, y es en honor a su fundador. Iglesia es un grupo de personas, y este grupo de personas le pertenecen en este caso, no a alguien terrenal, sino a nuestro Dios. Entonces, por esa razón es que surge ese nombre. Qué bueno, ¿verdad? Podemos contemplarlo, ¿verdad? Desde un texto que bastante es conocido, quizás por todos, la mayoría, ¿verdad? Vemos que aunque fue Jesús quien vino a hacer ese trabajo, quien murió en la cruz, ¿verdad? Pero estoy hablando acerca de la cita bíblica de Juan 3:16. Ahí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Así es. Entonces eso significa que este pensamiento, esta idea surge de Dios. Surge de Dios. ¿Verdad? Surge de Dios. Sí, sí. Entonces, y bueno, igual el apóstol Juan dice también, ¿verdad? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados sus hijos, ¿verdad? Es importante poder comprender todas estas cosas, ¿verdad? Sí. Y que fíjese, hermano Carlos, que como todo Dios lo ha hecho perfecto. De alguna manera, si nosotros nos ubicamos desde el principio de la creación de todas las cosas, Dios todo lo hizo perfecto, mas sin embargo el hombre, dice Génesis, buscó sus propias cuentas. Prácticamente cualquiera puede decir, ¿verdad? No funcionó esto que Dios hizo. No, lo que no funcionó fue la capacidad del hombre, el temor del hombre hacia Dios, ¿verdad? Eso fue lo que no funcionó. Sí. Pero Dios sí, no es que haya hecho experimento, esto no me funcionó, voy a hacer esto otro, no. Una vez habiendo el hombre
desperdiciado esa bella oportunidad. Dios siempre, ahí viene lo que usted señalaba en San Juan 3:16. Al ver Dios que el hombre estaba condenado a la muerte por el pecado y que debía de buscar o dar una segunda oportunidad, es que Dios dice: voy a enviar a mi Hijo a la tierra para que muera, y así fue, por toda la humanidad. Entonces, quizás usted, amigo que nos ve, que nos escucha, pues esto sea para que reconozca que hay una oportunidad y que Dios le ama, porque el amor de Dios no se ha terminado, no es que ya se terminó, ese está y sigue, porque la palabra de Él dice en San Juan, en el capítulo 3, ya en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Ese es el propósito de Dios. O sea que el plan de Dios es salvarlo, ¿verdad? Salvarlo. Es el plan. Es darle. Ahí encontramos una palabra clave, ¿verdad? Dice: el que en Él creyere no será condenado, ¿verdad? Pero el que creyere, el que en Él creyere no será condenado, dice. Pero el que no creyere, este ya es condenado. Está hablando desde aquella sentencia que ya tiene, ¿verdad? O sea, claro, no es una sentencia nueva, sino que ya es. Sí. Y el propósito de Dios es sacarlo de esa condenación, ¿verdad? A través de Jesucristo. Correcto, eso Entonces, de ahí nace ese pensamiento de nuestro Dios, y por eso nos conocemos como iglesia de Dios, ¿verdad? Porque le pertenecemos a Él. Qué bueno, hermano, conocer esto. Solo una breve así pregunta ya para quedar, ir dando por finalizado a este tiempo de preguntas, hermano. Esto es para que nuestros amigos que nos ven, ¿verdad?, puedan conocer mejor aún de la iglesia, y para nuestros hermanos y amigos que nos ven acá mismo en El Salvador, una idea más así, hermano, como en qué año vino la iglesia acá a El Salvador. Fíjese, hermano Carlos, que para dar así, ¿verdad?, un poco de historia, la iglesia allá como el año de 1945, pues en la República de México, y allí llegó, luego pasó a Guatemala, y de Guatemala pasó acá a El Salvador. Cuando llega acá a El Salvador, ya estamos hablando 10 años más tarde, que fue en el año de 1955, cuando los primeros hombres misioneros vinieron acá y empezaron a hablar de las buenas nuevas, y empezó a formarse acá en El Salvador la iglesia de Dios. Pero ya, como le decía, nosotros también debemos de conocer la parte espiritual, pero también la parte legal, la parte jurídica. Y ya en la parte jurídica fue hasta en el mes de junio de 1962, o sea, 7 años más tarde, 7 años más tarde, ya estamos viendo a la Iglesia de Dios acá en El Salvador, ya una organización reconocida por el Estado, ya con los estatutos jurídicos y todos los reglamentos, ¿verdad?, jurídicos que tiene una organización. Entonces, para nuestros amigos, para nuestros hermanos, es importante este dato y saber que desde 1955 se empezó a predicar el Evangelio de Jesucristo por medio de ese pueblo, por medio de esa iglesia que se conoce bíblicamente como Iglesia de Dios. Y hasta hoy, hermano, bendito sea Dios, la iglesia acá en El Salvador ha crecido y tenemos más de 100 casas de oración en todo lo largo y lo ancho de este país, que como usted lo decía, ¿verdad?, es bien pequeñito. Pero
Dios nos ha bendecido y el Evangelio aquí se sigue predicando. Y por ello pues no quiero perder la oportunidad de esta invitación que me hacen, hermano, para saludar, ¿verdad?, a toda la iglesia a nivel nacional y también a la iglesia a nivel internacional, a los países de la zona 2, que nosotros pertenecemos como iglesia en El Salvador a la zona 2, porque creo que ese dato no se lo di. Estamos repartidos a nivel del mundo en 7 zonas. 7 zonas. 7 zonas, y nosotros pertenecemos a la zona 2, que son los países de México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Cuba, y ya, hermano, una noticia buena, ya Puerto Rico, que ya está a punto de ser parte del Congreso. O sea, con esto, cuando le decía al principio de los países donde estamos, que eran 63, no estoy incluyendo muchos que están a un paso pues de obtener su reconocimiento como miembros del Congreso Ministerial Internacional. Y es que bendigo a Dios por este ministerio que Dios me ha dado, y nuevamente felicito este proyecto de ustedes, porque de esa forma es como estamos llegando hasta lo último de la tierra. Gracias, hermano Carlos, muchas bendiciones y un saludo fraterno a toda la iglesia. Muchas gracias, hermano, a usted por haber aceptado nuestra invitación a estar acá con nosotros y pues compartir con nuestros amigos que nos ven, nuestros hermanos que nos ven a través de este canal de YouTube. Pues todo lo hacemos, hermano, para la honra y gloria de nuestro Dios, y también cumpliendo, ¿verdad?, con esa misión que nuestro Señor Jesucristo nos dio de compartir, ¿verdad?, esta palabra, este mensaje a todo el mundo, ¿verdad? Y decirle, como usted ya lo mencionó, pero retomo estas palabras: Dios le ama, Dios quiere regalarle, ¿verdad?, la salvación. Es el único medio a través de Jesucristo para poder llegar, ¿verdad? Así que la invitación es, hermanos, a buscar de Dios, ¿verdad?, a acercarse a una iglesia. Pues ya mencionamos, hay diferentes países en los que la iglesia de Dios está. Acá también, pues en El Salvador, quizás usted pueda estar cerca de alguna casita y pueda haber alguna casita de oración pequeña, pero qué bueno saber que quizás en algún municipio de este país puede haber una iglesia con pocos miembros, pero que a nivel mundial es una iglesia grande, ¿verdad? Muy grande, sí. Muy grande. Bueno, agradecemos, hermanos, gracias, hermano, su atención, ¿verdad?, a los que nos ven, y a mi hermano por haber estado con nosotros. Vamos a pasar ahora a lo que es la parte final. Llegamos hasta acá con este conversatorio. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu bondad. Lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname.
verdad mi ser. Lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu bondad. Lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu bondad. Espíritu de Dios, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Muy bien, estimados hermanos, es así como hemos tenido esta hermosa participación de nuestro hermano ministro Jesús Amílcar Salmerón, con quien hemos tenido este conversatorio, quien ha respondido estas preguntas, siempre con esa dirección divina del Espíritu Santo. Esperamos que haya sido de bendición para ustedes y, como lo dije en el conversatorio, si hay algunas preguntas que ustedes quieran hacernos, pueden escribirnos a este canal y con gusto, ¿verdad? Y con la ayuda de Dios vamos a tratar de responder alguna pregunta que pueda existir en ustedes. Esperamos, hermanos, que puedan seguirnos sintonizando la próxima semana, ya que cada semana estamos subiendo este video para ser de bendición para cada uno de ustedes. Ahora vamos a finalizar con una oración. Bendito y amoroso Padre Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permitiste para estar, Señor, reunidos con tu Hijo, el cual, Señor, ha aceptado esta invitación para estar con nosotros y nos ha, Señor, respondido acerca de esas preguntas, las cuales hemos hablado, Señor, acerca de tu palabra. Cada una de esas preguntas han sido respondidas, Señor, a través de tu palabra también. Por ello, Señor, te damos gracias y esperamos que esta palabra que hoy hemos tenido haya sido de bendición
para todos aquellos que nos puedan ver en este video o en este canal. Bendice, Señor, a cada uno de ellos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Jehová te bendiga y te guarde, haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, estimados hermanos.